A toda madre. A toda hija. Un podcast entre madre e hija. Entre dos generaciones. Dos puntos de vista. Platicando un poco de todo. Y un poco de nada. Soy Johanna González Cos. Soy Yohis Calanchini. Bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, qué gusto estar aquí otra vez un día más con ustedes. Y ya en nuestro capítulo 4, así que qué padre. Pues, si se acuerdan, la vez pasada estuvimos hablando como del noviazgo y del ligue y mencionamos algunas cosas que nos podían generar presión social respecto a esto. Entonces, decidimos que el tema del capítulo de hoy fuera sobre la presión social, ¿no? Exacto. Entonces, para empezar, pues somos seres sociales, ¿no? Y por ende, siempre vamos a buscar pertenecer. De ahí lo complicado, porque pues esto, por lo tanto, nos va a generar presión social, ¿no? Y cosas que nos van a llevar pues sí, a hacer ciertas acciones que quizá no haríamos normalmente, pero igual y por pertenecer terminamos haciéndolo, ¿no? Entonces, pues es un tema muy amplio. Delicado, fuerte. Y pues bueno, pero antes de empezar a decir todo lo que nos puede generar presión social, ¿qué es presión social, no? Se podría decir que es la influencia que ejercen otras personas sobre tus valores, actitudes, pensamientos e incluso conductas. Okay. Y se presenta generalmente cuando ignoramos nuestra individualidad y nuestros principios porque creemos que son diferentes a los de la mayoría, o porque quizás no van a ser aceptados por los demás, ¿no? Y pues vivimos en un mundo en el que nos centramos mucho en cumplir ciertos estándares sociales. Y mucho los deseos de las demás personas en vez de los propios, ¿no? Exactamente, ¿no? Lo vimos justo en la generación silenciosa, en donde mucho era hacer lo que los demás hacían y no tanto lo que tú querías, ¿no? Estamos todo el tiempo rodeados de personas. Menos ahorita en la cuarentena, pero sí, no, pero generalmente. Y formando partes de grupos, ¿no? En tu familia, los de la escuela, los del trabajo, o sea, quieras o no, formas parte de grupos. Es decir, es algo de lo que es imposible, digamos, que huir. Pues somos parte de una sociedad, ¿no? Por lo que ser aceptados y buscar pertenecer a estos grupos, pues es algo natural. Pero también es muy complicado. Ah, no, obviamente, pero es algo natural este deseo de pertenecer, ¿no? Ya lo que llegues a hacer por pertenecer es donde ya entra la parte delicada, ¿no? Las decisiones que tomamos como propias o la forma en la que dirigimos nuestra vida muchas veces están condicionadas por la sociedad. Es fruto, digamos, de lo que pensamos que es correcto hacer o de lo que la mayoría haría o lo que la mayoría hace, ¿no? Muchas veces nos dejamos guiar por eso en lugar de realmente cuestionarnos qué es lo que te gusta, qué es lo que tú quieres, ¿no? Desde la infancia sentimos una necesidad muy fuerte de pertenencia a un grupo con la familia, con los compañeros cuando entras ya a la escuela. Que te inviten a las fiestas, es importantísimo, ¿sí, no? Y digamos que tenemos como esta dependencia a esta cuestión de pertenecer porque también nos aportan seguridad e inclusión social, ¿no? El sentir que perteneces a tu familia o que perteneces al grupo de tus amiguitos, ¿no? Te da esta seguridad. Obviamente cuando entras a la adolescencia, esta parte de la presión social aumenta, ¿no? Es una época en la que te encuentras como vulnerable, donde pues ya comienzas tú a tener tus propios criterios, quizá te empiezas a descubrir qué es lo que quieres, qué es lo que te gusta, ¿no? Ya no tanto a lo mejor guiado por lo que tus papás te decían. Y pues es complicado porque aquí entra muy fuerte la parte de pertenecer, ¿no? Y de ser del grupo de los populares. ¿Te acuerdas? Los populares, ¿no? Y los rechazados. ¿no? Entonces, pues mucha gente termina cediendo y llevando a cabo ciertas conductas en las que no cree y con las que no está de acuerdo, simplemente por no estar en el grupo de los rechas, quizá, ¿no? Sí, que yo me acuerdo en tu época era de veras fuerte. Sí, la gente, o sea, los adolescentes en general son muy duros en esta parte, entonces, pues sí es algo complicado y ahora mucho más, ¿no? Creo que los adolescentes de ahora están todavía
en un riesgo más fuerte en esto de la presión social por las redes sociales, ¿no? Por todo el bombardeo que nos dan las redes sociales, que están llenas de estereotipos, ¿no? Y que al estar en contacto todo el tiempo con eso, pues finalmente te acaba influyendo, ¿no? Y te acabas a lo mejor creyendo que si no cumples con cierto perfil no perteneces, no vas a poder ser popular, e incluso pues ya sabemos que ahí aplica también mucho para el bullying y demás. Eso te iba a decir. ¿No? Bullying. Y para el perteneces o no perteneces y si no tienes tantos likes y si no tienes tantos followers, ¿no? Entonces es complicada esa parte, ¿no? Pero entonces, como en conclusión de esto, podríamos decir que frecuentemente actuamos en consonancia al grupo social en el que vivimos, aún siendo diferente a lo que realmente pensamos, ¿no? O sea, como que te dejas llevar por la corriente, como que te terminas convirtiendo, quieras o no, en una especie como de borrego. Sobre todo por esta parte de pertenecer, ¿no? Y ya de adulto, obviamente, pues en tu pareja a lo mejor terminas de pronto cediendo a ciertas cosas también por presión, de hijo, ya me toca porque pues, soy la esposa, ¿no? En el trabajo, ¿no? A lo mejor también terminas cediendo ante ciertas presiones sociales porque, híjole, pues el jefe y los compañeros, y entonces pues aquí trabajo y, ¿no? Mi economía depende de esto, entonces es complicado porque en cualquier etapa de la vida pues estamos inmersos en esta presión, ¿no? Justo vamos a platicar en este capítulo de pues las diferentes presiones sociales a las que nos podemos ir enfrentando y cómo estas quizá han ido cambiando, ¿no? En nuestras generaciones, ¿no? Causas, ¿qué nos puede pues realmente llevar a ceder frente a esta presión social? Pues, por ejemplo, los pensamientos, Yogis, que lo que tú piensas y lo que tú quieres hacer muchas veces se modifica por lo que te dicen las demás personas y que tú dices, híjole, es que si yo me opongo a lo que están pensando, entonces, ¿sabes qué? Ya no van a querer ser mis amigos, ya no van a querer que yo pertenezca a este grupo porque yo tengo otros valores, porque yo tengo otra idiosincrasia y porque te sientes que si te opones a lo que ellos están diciendo, aún a pesar de que vaya contra tus valores, puede ser rechazada, ¿no? Y también ahí aplica cuando le concedes mucho más importancia a la opinión de los demás que a la propia, ¿no? Exacto, exacto. Sí, y a veces hasta tomas la opinión de los otros como propia y la haces tuya sin que esto sea real. Claro, sin cuestionártelo, Ajá. ¿no? Como que... Y luego, por ejemplo, también está el rollo de la autoestima, que es fuertísimo, que se nos baja y nos hace más vulnerables a la opinión de los demás porque la valoramos más que la propia. Exacto, cuando tienes autoestima baja, como que todo lo tuyo lo haces menos, ¿no? Sí, lo ves chiquito, como que dices, no, yo no tengo ni derecho a opinar porque sabes que seguro van a pensar que soy tonta. Sí, o mi opinión no es vale. buena, no vale, ¿no? Entonces, claro que influye ahí el autoestima. ¿Qué otra causa podríamos tener? El miedo, por ejemplo, ¿no? El miedo al que dirán. El miedo a la reacción de los otros ante una postura que yo tenga ante la vida. No vaya a ser que se burlen, no vaya a ser que al que me ataquen, que me rechacen. Y a sufrir abuso. Sí, muchas veces te dejas manipular por el miedo de que te vayan a hacer algo. Exacto, ¿no? exacto. Sentirse rechazado es cumplir las exigencias de la otra persona para que tú seas aceptado. Claro, si tú sientes rechazo, pues vas a hacer y te sientes del grupo de los recha, pues a lo mejor haces cualquier cosa por que te acepten y ya pases a ser el de los populares. Y ahí es como un espectro amplísimo, porque ahorita lo vamos a ver, en todas las cosas que a veces cedemos sin querer para, ¿me entiendes?, que el grupo o la persona con la que te estés relacionando no vaya a decir, ay, no, qué flojera de tipa, ¿no? O sea, qué horror, qué mentalidad tan retrógrada tiene, o en su defecto, qué adelantada está y piensa muy liberal y yo todavía soy conservador. Entonces, sí, ese sentirse rechazado yo creo que es una de las cosas más complicadas y muy dolorosas. Así es. Y en esta cuestión de presión social, como qué síntomas podrías o qué señales de alerta, digamos,
de alguien que se puede sentir como presionado en esa parte? Mira, tenemos la inseguridad de que que no te empiezas a sentir segura con lo que tú estás actuando, con lo que tú estás diciendo, y pues es espantoso, ¿no? Sentimiento de inferioridad, porque piensas que tus pensamientos o tus ideas o tus valores, ¿me entiendes?, están catalogados como qué fresa o qué liberal o ay, qué estúpida, ¿cómo se le ocurren esas cosas? Y entonces tu autoestima pues se baja muchísimo, ¿no? La autoestima baja, que es lo que estábamos diciendo, y entonces, pues si no estás llenando los estereotipos que la gente piensa de ti, por ejemplo, si eres gordita o si, no sé, te gusta pintarte el pelo de colores y a la demás gente no le gusta eso, entonces resulta que te empiezan a decir, te ves espantosa, estás gorda porque no bajas de peso, que eres anoréxica, o sea, No, una serie de o a lo cosas, mejor ¿no? ni siquiera te dicen nada, Exacto, pero la actitud. pero no, pero tú solito te vas creyendo que, justo por autoestima baja y todo, que todo lo que tú haces, la demás gente lo va a criticar, no le va a Ok. gustar, lo va a rechazar y muchas veces... Entonces te vuelves un poco como cobarde. O sea, no sacas la valentía ni sacas todo ese punch que puede tener tu personalidad porque tienes la autoestima baja, un sentimiento de inferioridad muy grande y Exactamente. entonces te frenas a muchas cosas, ¿no? Ujú. Y bueno, algo bien importante, los pensamientos negativos, que siempre estás pensando, yo no valgo, yo no pertenezco, yo no puedo hacer esto porque si lo hago no va a gustar y entonces como que minimizas Todo tu todos ser. tus valores, todo tu sentir y pues te nulificas. Exactamente, y eso también puede llevar a como una falta de personalidad, en donde no permitas realmente que salga a flote quién eres tú, Exacto, te conviertes como en el otro. y todo esto por la presión social, ¿no? Y todo eso que me dices, Jofis, es muy, muy preocupante porque yo he visto que en los chavos han llegado hasta el suicidio. Sí, no, claro, claro, el hecho de no sentir que perteneces o el hecho de sentir que tienes que hacer ciertas cosas en las que tú no estás de acuerdo por pertenecer, por supuesto que si traes autoestima baja, todo esto que ya mencionamos, ¿qué pasa? Buscan una salida y terminan quitándose la vida. Bueno, y esa es ya como la última, porque Ujú, antes podríamos decir, entraron a las drogas, claro. No, híjole, promiscuidad, exacto, ¿no? O sea, se meten en conductas de riesgo realmente en todos ajá, sentidos, sexuales, de sustancias, ¿no? De delitos, muchas cosas de ponerte en riesgo y todo por esta presión social, ¿no? Entonces sí es algo muy, muy delicado que por eso nos sentimos como con la obligación, digamos, de traer a la mesa este tema y y platicar nuestra experiencia. La primera cuestión que yo traería esa, a la luz sería la de pertenecer a un grupo social, ¿no? Porque eso pasa desde chiquitos. Desde chiquitos quieres sí, sí, pertenecer sí. a lo mejor a alguien que tú dices, yo quiero que esta sea mi amiga, ¿no? Sí, o yo me acuerdo, por ejemplo, en tu caso, que había una chavita que siempre decía, es que yo quiero ser amiga de Yogis porque se viste padre, porque tiene una ropa linda, ¿no? Porque sus coletitas están bien bonitas. Y pues la verdad es que tú no la veías porque no era como de tu salón o de tu grupo, y a ella le causaba mucho conflicto el no poder estar cerca de ti porque se sentía rechazada. Y aquí es algo importante decir, tú ni siquiera lo sabías, Claro, pero sí. en esa niña existía como la fantasía de querer ser como tú. Hasta que la mamá me habló y me dijo, por favor dile a Yokis que le haga caso a mi hija, ¿no? Porque sufre. Y entonces, bueno, ese es un rechazo y sin tú saberlo. Exactamente, ¿no? Entonces pasa, como te digo, desde que eres chiquito y obviamente cuando ya vas creciendo y pasas secundaria, prepa, donde ya estás en la adolescencia, como mencionaba, pues para ser parte del grupo de las populares, como que de pronto tienes que vestirte de tal forma. Ajá. Si no tienes tal mochila, ¿Ah, qué no... tal? Yo me Ajá. acuerdo, o sea, en mi generación como que yo no me acuerdo mucho de esa parte, pero yo me acuerdo en la generación de mi hermano, era horrible porque sí a la hora del recreo, digamos, como que sí hacían sus bolitas para comer el lunch y me acuerdo que él me platicaba que las niñas eran terribles y entonces las que eran populares era de, no, o sea, si tú no traes
tu ropa de tal marca y tu mochila de tal marca, o sea, no te puedes sentar con nosotros. Lo recuerdo. Además, ¿sabes qué hacían? O sea, esas ¿en qué pero además, momento ¿sabes qué la hacían? marca de la ropa cuando estás en primaria Bueno, pero importa, tú no fuiste a la junta esa donde justo hablaron de estas niñas y de esta como discriminación, porque Sí. así es. Les cobraban dinero para entonces poderse sentar a la mesa con ellas. O sea, tenían una ganancia. O sea, eran muy, muy habilidosas estas niñas, Claro. además de entre muchas otras cosas, porque a todos les sacaban como el partido, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Sí había muchas niñas que tenían mucho conflicto porque, pues sí, o el lunch, ¿me entiendes? A unas les mandaban zanahoritas y jicamitas y la otra llevaba un lunch, ya sabes, así todo espectacular. Y entonces hasta en eso hay las comparaciones, ¿no? Y hasta en eso hay como ese sentido de rechazo social. Exactamente, ¿no? Y por supuesto que eso pues te va dañando en tu autoestima y en tu personalidad y en tu todo y cómo crees que le das valor a ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero pues claro que pasa, ¿no? Y más seguido de lo que pensamos. Ah, no, por supuesto. Y eso, digamos, en la escuela pueden pasar ese tipo de situaciones, pero por ejemplo, ya cuando vas creciendo, a lo mejor empieza ya la parte de que vas a las fiestas, ¿no? Y empiezan a consumir alcohol por Pero, decirte y tú no quieres y de pronto te sientes presionado porque, ay, ¿cómo voy a ser la única que no está tomando, oye, no? pero a mí me gustaría antes de esto, y no sé si tú lo quieras compartir, pero lo platicábamos ayer, de cómo también en la escuela, por tener una figura más delgada o más gordita o así, cuenta tú qué es lo que sufriste, Yogis, y cómo lo pudiste enfrentar y cómo fue que pudiste demostrar que no era lo que te estaban diciendo. Porque yo creo que esa parte para ti fue dolorosa. Pues sí, muchas veces pensamos que el cuerpo que critican y el juzgado es el ser gordito. Es que es doloroso, ¿eh? Por eso le pregunté, porque ayer lo hablamos y lo hablamos pues bien y pensé que no le dolía, pero si no, pues yo lo puedo platicar. No, no en mí, o sea, yo ya no tengo problema, pero sí me duele el saber que juzgan tan fuerte desde que eres chiquito, o sea, no sé, pensamos a lo mejor que juzgan quizá los cuerpos que son más grandes, digamos, y, ay, sí, el gordito, y como que eso siempre ha sido muy, muy juzgado y muy criticado. Pero yo siempre fui muy flaquita, o sea, siempre un palito. Y por herencia, ¿no? porque siempre he sido de buen comer. Pero sí me acuerdo, iba yo, pues, ¿qué será? Yo creo que como en sexto de primaria. Y, y me molestaban un buen por ser flaquita. Y me decían que era yo anoréxica. Sí, lo sé perfecto, Yo yo. ni sabía que era ser anoréxica, ¿no? O sea, sí sabía, pero lo que me refiero es muchas veces te molestan incluso con cosas que tú ni conoces, Exacto. ¿no? Porque en Entonces, tu casa obviamente nunca te las han dicho, porque nosotros no te decíamos que eras anoréxica porque veíamos que comías bien y que tenías la figura que a lo mejor yo había tenido a tu edad. pero además era flaca normal, o sea, de verdad ni siquiera, Sí, o sea, no eras una Twiggy. no era una flaca que se viene enferma, o no sé, o sea, flaca normal. O sea, ahí yo no sé si era por envidia o qué, pero, pero sí me acuerdo perfecto que me molestaban un buen y me decían que, ay, es que eres anoréxica, o sea, qué raro, ¿no? Y ya llegó un punto en el que pues lo entendí y dije, pues los que tienen un problema con eso son ellos. Yo no, ni soy anoréxica, ni me molesta estar flaquita, al contrario. Entonces, pues ya, o sea, hubo un punto en el que sí los enfrenté y hiciera como, se investiga qué es anorexia y luego hablamos, ¿no? Ya me irán conociendo y los que ya me conocen saben que yo soy muy chillona y que lloro por todo. Entonces, todo bien. Pero fíjense, por ejemplo, en mi época igual, a mí me criticaban porque era igual de flaquita, ¿no? Entonces, ¿qué creen que hacía yo? Yo me ponía doble calceta, porque mi uniforme era de falda. Y entonces, claro, que de tanto que me decían que era flaquita, 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 que ay, qué flaquita eres,
Entonces yo tenía el trauma de tener la pierna súper delgadita y entonces, ¿sabes qué? Me ponía doble calceta. Que eso es lo que O está mal, sea, o sea, te llevan a que te empiece a disgustar algo de ti que probablemente pues no habría problema o hasta te podría gustar, ¿no? O sea, yo hasta hace poco seguía teniendo como... Porque la gente de pronto te molesta e incluso hasta de chiste, ay, es que tus patitas de pollo y ay, no sé qué, ¿no? Y antes a mí hasta me molestaba, decía, ay, qué horror, mis pinches piernitas. Pero ya después hubo un punto en el que dije, a ver, no, o sea, ¿por qué algo que no está mal y que es mío y que así soy, me tiene que molestar? O pero yo sea, te he de confesar algo, yo, es que creo que te lo he dicho. Yo, por ejemplo, cuando iba como en sexto de primaria o segundo de secundaria, cuando me metía a la regadera rezaba y le decía a Diosito, Diosito, que me engorden las piernas y me crezca la boobie. Porque sabes que siempre fui como planita, ¿no? Y pues mis amigas ya estaban mucho más desarrolladas y entonces yo sentía que no pertenecía y que era horrible porque yo seguía siendo como de cuerpo como de quinto año cuando mis amigas ya eran más voluptuosas. Entonces era tal el trauma, Yogis, de ese rechazo que te lo juro que me metí a la regadera y cada mañana rezaba, por favor, que me engorden las piernas y me crezca el busto. Hoy rezo al revés, hoy rezo que me adelgacen las piernas, por favor. pero todo, pero todo, si te fijas, va ligado a lo mismo, o sea, la presión social de sentir que tienes que tener un cuerpo determinado porque así, si no estás fuera de... Exacto. Por eso yo el otro día en un post que subí en mi Facebook ponía, ¿no? Que las líneas, o sea, las mujeres con curvas, pues era siempre agradable, porque sabes que tenemos el estereotipo de la mujer de Victoria's Secret y bueno, pues a lo mejor las chavitas que hacen muchísimo ejercicio lo pueden lograr, pero una mujer ya de mi edad está complicadísimo. Quisiéramos tener el cuerpo de las mujeres de Victoria's Secret, entonces tenemos que adaptarnos y tenemos que entender que tenemos otros cuerpos diferentes, que tenemos cicatrices porque tenemos cesáreas, que tenemos la pancita, ya no de bebé, como la que tú siempre dices, sino la panza, ¿me entiendes? Que viene después de los embarazos. Y pues bueno, esa es una presión social inmensa y todavía yo la siento hasta en mi edad, ¿no? No, y la sentimos todos tristemente porque en lugar de que nos enseñen a querer nuestro cuerpo, a aceptarlo y a ver la maravilla de cuerpo que tenemos en todo sentido, Que, claro, claro. o sea, y en lugar de agradecer todo lo que nuestro cuerpo hace por nosotros, lo juzgamos y queremos que se acople a lo que la sociedad dice que está bien. O sea, Sí, ¿quién dijo que tienes que tener las boobies enormes y la pierna flaca y el abdomen plano? O sea, ¿en qué momento, no? Y está horrible porque entonces nunca estás satisfecha con lo que con lo tienes. que tienes porque siempre va a haber algo contra lo que te comparen o tú solita te compares, ¿no? Entonces es horrible porque aunque estés flaca, porque estás flaca. Sí, si estás gorda, Y si porque qué estás gorda, porque barbaridad. estás gorda y entonces quieres ser flaca. Entonces ya te mandan Y si la tienes, cantidad de exacto, dietas, ¿no? y si no tienes chichis, porque no tienes chichis y entonces quieres tener más. Pero las que tienen más dicen qué horror, quisiera tener menos, ¿no? Y así, Sí, o sea, o sea, sí, es una realidad. entonces, y todo Y bueno, mucho es por presión social. y hoy, gracias a Dios, pues las que quieren tener más boobies, pues van y se las No, operan, pero ese ¿no? también, Y se ese hacen liposucciones. Pero las que vamos en contra de ese tipo de rollos de las operaciones y de ponerte botox en toda la cara y de querer lucir más joven cuando ya no eres, sí te enfrentas a una sociedad que te dice, oye, pero ¿por qué no lo haces si lo tienes a la mano? Pues porque no, o sea, porque yo debo de estar contenta con mi cuerpo porque este es el que tengo hoy. A lo mejor quizá puedes hacer un poco de ejercicio, en el mejor de los casos, y tener un mejor cuerpo o hacer una dieta que sea nutritiva, no tanto para adelgazar, para que estés bien. Pero aquí es un punto bien importante que les queremos decir, no cedan a las presiones sociales, porque de verdad las llevan a, sí a anorexia, a bulimia, o bulimia, sea, a trastornos de alimentación, y ya ¿no? Que muy de obviamente personalidad. eso va ligado a cuestiones de salud mental, pero también a distorsiones del cuerpo, a querer someterte a operaciones
para cumplir con ciertos perfiles, a matarte de hambre, a, ¿no? a vomitar, a atracones, a mil cosas, y todo por toda esta ansiedad y toda esta presión de tener que cumplir con ciertos estándares de belleza, o Pero sea, que yo ¿quién aquí, los puso? y yo aquí quiero recalcar algo que es bien importante. Eso empieza desde la casa, yo. Ah, no, sin duda, sin Porque duda. sabes que si la mamá goza de un buen cuerpo, por suerte, porque lo ha trabajado, por lo que quieras, y su hija está gordita, en primer lugar, la hija siempre se va a comparar con la mamá y va a decir, o sea, ¿por qué mi mamá tiene ese cuerpazo y yo estoy gordita, no? Y en segundo lugar, la mamá siempre va a estar a dieta porque quiere estar delgada y entonces, por ende, la hija también está a dieta y la hija, pues, no logra bajar de peso y entonces, sabes que hay un conflicto y llega a haber hasta cierto rechazo de la mamá a la hija o de la hija a la mamá porque no cumplen las expectativas ni la mamá de la hija ni la hija de la mamá. Entonces, ojo desde casa, cómo educamos a nuestros hijos, qué ejemplo le estamos dando. ¿Y qué cosas les decimos, no? Porque Además, también muchas veces no solo es o poner a dieta a la hija porque ella está gordita o lo que sea, sino también de pronto comentarios de, no, o sea, ya subiste de peso, ¿no? o, Ya ay, deja de comer, o, chiquita, ¿no? ¿cómo comes, O sea, yo como la mitad de lo que tú comes. ¿No? Entonces sí hay que tener cuidado con esa parte y que la presión social pues justo no venga también de casa, Exacto. ¿no? O sea, porque Por eso quise. de por sí, ¿no? Con la sociedad en general, con las redes sociales, con todo, hay una presión social enorme en ese sentido como para que también la haya en casa, ¿no? Por eso quise como tocar ese punto principal, ¿no? Entonces, bueno, ese es un tema de presión social importante y fuerte. Sí. Otro podría ser la parte de estudiar, ¿no? O sea, sabemos que, Bueno, ¿no? Sabemos todo un tema. que todos tenemos que ir a la escuela, estudiar y así, pero como que siempre existe la presión social de sacar buenas calificaciones, de ser buen alumno, Estar en el honor roll. y muchas veces eso viene por parte de los papás, ¿no? En También. donde te exigen, ¿cómo? ¿Sacaste 9? Exacto. ¿Cómo? ¿9? O te empiezan a incluso hasta comparar, o sea, ¿cómo? ¿Qué no has visto que fulanita Siempre siempre sale saca en el 10 y siempre está en la escolta y en los premios y tú no puedes ser como ella, o sea, ¿no? Entonces, Y es que sabes que, Yojis, ahí no nada más la presión social es para ti como hija, sino para mí como mamá, claro. que cómo es posible que yo no haya educado a mi hija para que esté siempre en el honor roll, ¿no? O que esté, por ejemplo, en la escolta. Y pues bueno, o sea, sí es, y no te lo dicen tanto como no estar la tuya, pero sí te recalcan como, no, hombre, es que el mío cada mes está en la escolta y en la escolta están los mejores promedios, o sea, ubícate. Y cuando vas a la escuela a alguna junta, te llevan al honor roll y te dicen, mira, ¿no? Y su hijo está siempre en el honor roll, ¿no? Y tú dices, pues Ok. mira, ni sabía que existía esto. Bueno, yo en mi caso no puedo decir eso porque mis hijos los dos salían en el honor roll y fueron muy aplicados y yo siempre me pregunté, ¿de dónde salieron tan aplicados estos muchachos si yo nunca fui tan aplicada, ¿no? Yo me dedicaba más a divertirme. ¿Y en tu caso había presión de no sacar buenas calificaciones o...? Cuando yo era chava, tenía, por ejemplo, Regina, mi prima, sí era la que se sacaba, teníamos bandas y entonces te las ponían aquí. Y entonces la amarilla era la dorada, haz de cuenta de las que se sacaban puros dieces y puras calificaciones, ¿no? Y yo, pues, ay, de vez en cuando me sacaba la azul, que eran unas como trenzaditas. Pero como hacíamos ronda con Regina, mi prima, pues el día de las calificaciones, Regina salía con su banda dorada y pues yo, si bien me iba con la azul, ¿no? Entonces sí, la mamá preguntaba, ay, Regi, ¿sí esa banda de qué es, no? Entonces decía, ay, pues es que es de aprovechamiento, de buena conducta, de que me saqué el mejor promedio. Y pues sí, tu autoestima se hace de este tamaño, sí te haces chiquitita y sí dices, ¿y yo? ¿Por qué no puedo tener la banda dorada? O sea, la quisieras ir a comprar, ¿me entiendes? Para poderla tener. Entonces, sí existe, a lo mejor en mi caso no era tanto de saca buenas calificaciones, no me acuerdo que mi mamá me dijera tienes que sacarte puros dieces, pero sí me acuerdo de este detalle de la banda, que sí había cierta comparación, y tú como hija, o sea, como estudiante te sentías fatal, ¿no? De que no te había sacado esa banda.
Exacto, y también, por ejemplo, como dices que yo siempre sacaba buenas calificaciones y sí estaba en la escolta y cosas así, incluso tú solita te vas presionando porque sientes que como ya te ha ido bien y te has sacado premios, has estado en la escolta, tienes que seguirlo Sí, manteniendo porque ni modo que para, ya no estés en la sí, ¿no? O escolta. sea, ¿cómo voy a perder eso? Sí. ¿No? Pero finalmente eso es cuestión, pues sí, de presión del exterior que de alguna forma te exigen que si no sacas 10 entonces no sirves para Sí, nada y entonces cómo vas a entrar luego a la universidad y cómo y, vas a seguir avanzando en la vida si no te sacas los 10 perfectos, ¿no? y, Y muchas veces, o sea, es frustrante para las personas que de verdad les cuesta trabajo o sea, para mí nunca fue difícil, digamos, pero hay gente a la que de verdad le cuesta trabajo y que por más que estudia y por más que todo no lo logra y entonces es una presión terrible porque entonces te sientes que eres tonto, que no vales, porque no estás pudiendo igual que los que están a lo mejor en la escolta, ¿no? O Yojis, entre hermanos, o sea, yo me acuerdo que mi hermano, que incluso también siempre le ha ido muy bien, como que se comparaba conmigo y era como, pero como, o sea, mi hermana estudia bien rápido y se saca 10 y yo me tardo muchísimo y me cuesta y no puedo y y me saco 9.8. no, pero Sí. como que él solito también se comparaba conmigo, aquí nadie lo comparábamos, ni mis papás le decían, no, tienes que ser como yo, Gis, ni nada, pero como que él solito se comparaba y se metía a esta presión y le afectaba, ¿no? Entonces, Pero, a ver, yo también aquí quiero decir algo. También puede ser en positivo, Yojis. O sea, que sea algo que te motive que a ser sea mejor. eso que estabas diciendo, no puedo bajar de nivel porque entonces ya no voy a estar en el honor roll y a mí me gusta estar en el honor roll, ¿no? Entonces, sí puede ser como motivante y puede ser como un aliciente de decir, ¿sabes qué? Voy a seguir estudiando porque sé que tengo la capacidad y porque me gusta estar en el honor roll. Pero claro, o sea, como todo en la vida depende ahí de cómo tú lo percibas, de cómo tú lo Y trabajes, cómo te presionan en tu casa de también. cómo tú solito te presiones o no, y dejes que lo externo influya en ti y te lleve a lo mejor a conductas que ni al caso, ¿no? Entonces, si tú lo tomas como algo positivo, que te motive y te lleve a ser mejor, adelante, ¿no? Pero pues ahí hay que tener cuidado con cómo se está manejando la parte de la presión. Así es. Entonces, pues esa parte de tener buenas calificaciones, ser buen alumno y todo, pero también luego la presión de, ok, ya acabaste la carrera, Y me supongo que ya tienes pero entonces el título, universidad, ¿no? ¿no? Pero espérate, el título y entonces la tesis y entonces, o sea, y tiene que ser la mejor tesis y entonces el título y el mención honorífica y ya después de que te costó la vida, la carrera y todo, es ¿y ahora qué más vas a estudiar? Porque entonces para poder trabajar y tener este buen trabajo y buen sueldo y todo, entonces ahora tienes que irte a la maestría y entonces qué otro curso y entonces qué otro diplomado y es una presión constante. Sí que padre estar aprendiendo todo el tiempo, a mí me encanta y yo siempre estoy buscando como qué más estudiar, pero también está mucho ahí la presión de qué es lo que sigue, qué es lo que sigue, qué es lo Bueno, que pero sigue y es te una voy, presión constante por seguir acumulando títulos y cosas que te hagan pero a ver, tener Yogis, un mejor yo ahí currículum. también difiero un poco. A veces no es tanto la presión social de qué otro título tienes, qué has hecho, qué eso es lo otro, sino porque está tan competido el área de trabajo que si tú no tienes más que el de junto, no te van a contratar, porque el de junto ya tiene una maestría, pero tiene un doctorado, ¿no? Entonces la presión a lo mejor sí es un poco por obtener un mejor puesto porque viéndolo desde el lado positivo, la Ujú. gente hoy está mucho más Más preparada, preparada claro. y lo que buscan las empresas es tener pues gente que tenga un currículum amplio, que tenga doctorado y que sea especialista en algo, aunque te da risa porque te dicen, quiero a alguien que venga al trabajo con 10 años mínimo de experiencia y acabas de salir de la carrera y dices, o sea, ¿cómo va a aplicar a ese trabajo si acabo de salir de la carrera y no he trabajado? O sea, ¿cómo le hacen, no? Exacto, entonces también ahí entra la presión de tener que empezar a trabajar súper chavito y al mismo Exacto. tiempo que Uh-huh. y balancear ahí la carrera y el trabajo y entonces porque si no y es una presión por todos. Y sabes luego también qué pasaba, bueno, ibas a la escuela, pero en la tarde tenías que ir al workshop.
Si no tenías el workshop, chatache, o sea, ¿cómo no tienes en una actividad buena a tus hijos? Tanto para ellos como para nosotros. Después, la clase de natación básico, tus hijos tienen que saber nadar. La clase de equitación, ¿verdad? En el mejor de los casos, si tenías un rancho o algo así. Entonces, ¿sabes qué? Le vas aumentando plus y le vas aumentando una presión a los hijos que no les da tiempo de hacer mayor cosa. Es la presión de todo mundo de que se meta a esto, que se meta a lo otro, que haga esto, que haga lo otro. Y ¿sabes qué? No, yo llegó un día que dije, mis hijos lo que necesitan es paz. ¿Sabes qué? Los voy a sacar de todas las clases y que saquen su prepa o su secundaria de la mejor manera. Ya ellos después escogerán lo que ellos quieren hacer y no lo que yo pretendo que ellos sean, ¿no? Otra parte importante de lo de presión social es el tener pareja, ¿no? El tener novio, que fue justo el tema que tratamos el capítulo pasado, y que justo me preguntabas, ¿y había presión de no tener novio? ¿Qué onda? Creo que sí, ¿no? Siempre está la presión de que tienes que tener pareja, ¿no? Como que es algo que se ha establecido que te da como un plus en la vida, entonces si no tienes pareja, ¿cómo crees? ¿No? Entonces siempre ha estado presente, sabemos que en generaciones pasadas era o tenías novio porque desde ahí era el paso para casarte y eso era como el máximo en la vida. Entonces creo que eso ya no está tan vigente, digamos, pero por supuesto que sigue estando la presión social porque es lo esperado, ¿no? Claro. Que tengas pareja. Sí. Entonces, si no la tienes, está la presión social de, pero ¿y el novio? Y entonces, ¿y por qué no tienes? Porque además hay como una edad en donde supuestamente ya deberías de tener un novio, ya deberías de tener una relación formal, ¿no? Y entonces, sí, vas a las reuniones y ¿qué tal, no? Yo he visto cómo te preguntan, ¿y el novio, Yojis? ¿Qué onda? Bien, ¿No gracias. trajiste al novio? O a Juan, sí, la novia, y dices, bueno, ¿y por qué tienen que estar haciendo esas preguntas tan incómodas, no? No, y que lo platicábamos preparando el programa, que muchas veces no es en mala onda, ¿no? Y te lo preguntan, pues, pero en sí es algo que te genera, quieras o no, presión, Angustia. ¿no? Porque puedes estar perfectamente feliz soltera, pero si te recuerdan. Llegan a preguntar si es como meter ahí un poco presión, o si llevas mucho tiempo sin tener novio también, lo mismo, ¿no? Y entonces, ¿y ahora? ¿Y por qué no tienes? ¿Y qué pasó? Y entonces, y a ver, y empiezan hasta ver a quién te presentan. Exacto. No, a ver, espérame, déjame pensar en los amigos de mi esposo y entonces... Y es como, no necesito que me busques a nadie, gracias, hasta te enseñan la foto, a ver, ¿qué opinas? ¿Le escribimos? Sí. No, espérense, ¿no? Entonces está ahí como esa presión, o si eres de las que cambia muy seguido de novio, entonces también está la presión de, y ahora, o sea, y sí es el bueno, y qué pasó con el otro, y entonces también puede estar ahí la presión de que te sientas juzgada, ¿no? Por cambiar de novio. Por ir cambiando de pareja, o lo que tú mencionabas, que cuando ya llevabas mucho tiempo con tu novio. Ya llevas mucho tiempo con tu novio y entonces ya no la pregunta, pues obviamente ya no es ¿y el novio, verdad? Sino la pregunta es ¿cuándo se casan? Y entonces cada vez que te ven te dicen, bueno, pero ya lleva 3 años de novios, ¿cuándo se casan? Y entonces mi esposo siempre decía, yo me voy a casar creo que decía el 30 de febrero. El día que me dejen de preguntar. Y entonces, pues claro, nunca hay 30 de febrero, ¿no? Entonces era una buena contestación porque era una manera de decirles, dejen de estar preguntando. Y se quedaban, como que al principio se quedaban contentos y decían, ok, ya tienen fecha. Y nosotros nos volteábamos a ver como diciendo, sí, ya tenemos fecha. Pero pues era una fecha totalmente inexistente, ¿no? Pero la presión es fortísima porque de verdad te están pregunte y pregunte. Y hasta inclusive tus papás, ¿no? Bueno, mijita, ¿y qué? ¿Cuándo? ¿Ya voy ahorrando para el banquete? ¿O qué pasó? O tus tíos, o tus amigas inclusive, ¿no? Oye, ya llevas 2 años y medio, ¿qué no se piensan casar? Y ya que te casas... Después ¿y los bebés? Claro. ¿Y para cuándo vienen los bebés? O sea, ¿cómo? ¿Ya llevas 1 año y no te has embarazado? Pero sí es mucha la presión, y como dices de las amigas, sí llega un punto, lo platicaba el otro día con alguien, que de pronto con esto de las redes sociales
llegada a una edad, de repente te empieza un bombardeo en donde todas las fotos que te aparecen es de que ya le dieron el anillo, que ya fue la boda, que ya se embarazó, ¿no? Y entonces, quieras o no, es una presión indirecta, digamos, porque no es como que alguien te esté preguntando directo, pero sí es como una presión de decir, híjole, o sea, toda la gente que conozco como que ya está empezando a casarse, embarazarse, lo que sea, y pues yo no, y entonces, ¿no? Como que tú solita te empiezas a meter dentro de esta presión de decir, híjole, ¿qué pasa, no? Y lo comentaba el otro día con alguien que decíamos que nos pasó un poco lo mismo en donde nuestras amigas empezaban, o sea, nuestras amigas más cercanas empezaban a casar y entonces era toda la preparación de la boda y todo, y solo se hablaba de eso, y entonces, quieras o no, es una presión para ti en donde te das cuenta, pues yo no estoy en ese canal, yo no estoy ni cercana a algo así, y hasta te sientes como Fuera de lugar. ajena, como perdida, como que no sabes ni qué onda, y yo sentía que yo era la única que me había pasado algo así, pero no, ya platicando con alguien, justo de la parte de presión, decíamos, no, o sea, a mí me pasó lo mismo en donde se empezaron a casar mis amigas y yo empecé a sentir muchísima presión de decir, híjole, o sea, yo mis planes ahorita están irme a estudiar fuera, otras prioridades distintas a casarme, y incluso hasta te puedes llegar a sentir quedada cuando ni siquiera es el caso, ¿no? Porque finalmente en esta época pues ya las prioridades son otras, los tiempos han cambiado, como ya lo platicamos, y ya no es tanto como el que daba, Pero, pero sigues tú sintiéndote. pero te voy a decir algo, eso es en esa época, pero lo mismo pasaba en la mía. Ah, O no, sea claro. que esa transición generacional vino como arrastrando esta misma cultura, ¿no? O sea, no es que en otras épocas se haya dado y que ahora ya no se dé. A mí me pasaba exactamente lo mismo que le pasa a Yogis. Claro que yo me casé más joven, quizá mucho por la presión social. Si a mí hoy me dijeran a qué edad te quieres casar, creo que yo hubiera dicho, ¿sabes qué? Quiero casarme después de haber hecho una maestría, después de haber viajado, y a lo mejor hubiera escogido casarme a los 30 años y no a los 24. Pero mis amigas se habían casado a los 20. Entonces, ¿sabes qué? Claro. Yo ya tenía presión social por casarme a los 24. Entonces, aguas. Ahí también foco de alerta para lo que pretendemos o las expectativas que tenemos para nuestros hijos o para la gente que está alrededor nuestro. Claro, porque Porque, sabes que luego te terminas a lo mejor casando con alguien que ni siquiera es la persona con la que quisieras casarte, pero bueno, es lo que hay ahorita y pues como ya me toca casarme, exacto. entonces pues acepto a este, Uh-huh. ¿no? Entonces, aguas ahí también con terminar aceptando cosas que no van contigo, que no quieres, o sea, es una decisión muy difícil como para que la tomes nada más por la cuestión de presión, ¿no? Yo siempre he pensado que esas decisiones, tanto estudiar la carrera como escoger un novio para casarte, no pueden ser ni a los 18, ni a los 20, ni a los 24. O sea, de verdad, creo Nunca. que para poder escoger una buena carrera, que sea de veras lo que te guste y no lo que hay en el momento, sí tendrías que ser un poco más consciente que eso es para toda la vida. Por eso dicen que hay carreras, la que te gusta, la que te tocó estudiar y a la que te vas a dedicar, ¿no? Y en el caso del matrimonio, yo creo que es fortuna de ustedes de poderse casar más grandes, porque tienen la posibilidad de escoger de una manera mucho más consciente lo que va a ser para el resto de tu vida, ¿no? Exacto, y qué bueno que mencionas lo de la carrera, porque aunque ya lo platicamos hace ratito, como que no nos enfocamos en la parte de la elección de carrera, ¿no? No, bueno, Que digamos en tu caso te sentiste presionada por no elegir la que realmente querías, por eso por... ahora veo puros programas de hospitales, que Ujú, me quedé siempre con las ganas de haber estudiado medicina y exacto, no me dejaron. ¿no? Y muchas veces existe la presión de, híjole, eres mujer y no puedes escoger meterte a alguna Ingeniería. ingeniería o ya sabes, y muchas veces terminas a lo mejor escogiendo otra carrera que no es la que te gusta, ¿por qué? Por la presión social de decir, no, no, esa no es para mujeres, Exacto, ¿no? exacto. Entonces, como vemos en todos los aspectos y los que nos faltan, hay presión de todos lados, ¿no? Entonces está muy, muy complicado. Estando en una relación, creo que también platicábamos que podría Hijo. estar la presión de
de tu mujer a lo mejor presionar al hombre de que ya te dé el anillo, ¿no? O Exacto. sea, Ajá. de Ay, es que, ¿qué crees, ya todas mis Yoki? amigas se están Todas casando. mis Ay, amigas, ajá, y se los mira enseñas. este anillo tan bonito. Y de alguna manera vas como metiéndole presión al pobre hombre para, para que ya te proponga Y matrimonio, además, ¿no? ¿sabes qué? Está tremendo, porque bueno, si el chavo es un chavo pudiente y puede dar un rocón, y tú le enseñas a tu novio el rocón que le dio, el chavo siente una presión espantosa de decir, es que a mí no me alcanza, bueno, pero ni de asomo para poder comprar Justo. eso. A mí me alcanza para uno chiquito. Y entonces su autoestima, todo lo que decíamos, su autoestima se baja, tiene un sentido de inferioridad espantoso porque no puede cumplir con las expectativas del anillo, que ni siquiera es el que le va a dar a la novia, sino del anillo que el novio de la otra le dio a la amiga, ¿no? Entonces, híjole, yo creo que este programa debería de ser mucho como de prevención. Ojo, focos Ujú. rojos para evitar ese tipo de situaciones que de verdad no lleven a las personas a unas situaciones muy incómodas. Exacto. También dentro de la pareja podría existir la presión que muchas veces viene del hombre de tener relaciones. Ah, claro. ¿Para cuándo? Antes era, ¿para cuándo me vas a dar el tesorito? No sé ahora cómo digan, ¿no? Pero antes era, y el tesorito, como, ¿para cuándo me lo vas a dar? Y si no se lo dabas, malo. Y si se lo dabas, también era malo. Entonces, ¿sabes qué? Es una confusión espantosa. ¿Y por qué tienes que tomar una decisión de tener una relación sexual con tu novio o con X personas solo por la presión social que tienes acá cuando a lo mejor tú no estás preparada para tener una relación? Claro, y a lo mejor hay quienes son muy respetuosos y nunca te presionan, ni mucho menos, pero sí creo que también hay muchos que, pues sí te meten presión y si tú todavía no estás lista o lo que sea, puedes terminar a lo mejor cediendo y eso te puede afectar en muchos sentidos, cuando quizá tú no estabas lista, Y ¿no? aguas, Entonces, porque aquí hay algo bien importante. En todas las películas que ves, las relaciones, la primera relación siempre es hermosa, siempre es como de cenicienta, como color de rosa. ¿Y qué creen? No es verdad. Y si no estás preparada emocionalmente para tener tu primera relación y es dolorosa y te causa conflicto, la vas a pasar muy mal. La vida no es Disney, la vida no son las princesas, la vida es la vida real. Eso yo también diría como foco exacto. Y rojo, bueno, ¿no? ya que tocamos esa parte, pues nos podemos ir a la presión social en cuanto a la virginidad, ¿no? Ya lo platicamos en tu generación y obviamente en las anteriores, pues sí había mucha presión por llegar virgen al matrimonio y por casarte virgen, ¿no? Y ahora que eso ya ha cambiado un poco, pues está la presión, sigue estando la presión de ser virgen y muchos todavía a lo mejor, o sea, porque sí me ha tocado escuchar a hombres que dicen, ay, sí, yo me quiero casar con alguien que sea virgen y es como, brother, ¿en qué generación crees que Pero, vives? pero yo conozco a chavos que también son vírgenes. Ajá, pero Bueno, entonces, no se dice vírgenes en los hombres, pero no, pero sabes que sí existe mucho la edad de decir como a los 20, 28. 25 sigue siendo virgen, ¿cómo crees, no? Y muchos hombres, a lo mejor sobre todo, tienen que fingir frente a los demás que ya, ¿no? Que ya se han acostado con varias, porque sienten la presión de que si dicen que todavía no han tenido relaciones van a ser juzgados. No, y van a decir que nerds. No, no, y dónde está la masculinidad y toda esta parte, ¿no? Entonces, por un lado está la presión de cuando eres virgen y todos los demás no, y ya eres grande. Sí, de pronto es complicado y, por ejemplo, lo platicaba en algún punto con una amiga, decíamos, es que luego si tienes cierta edad y sigues siendo virgen, a lo mejor ni siquiera te van a creer. Yo ahí quiero platicar algo que es bien importante, ¿no? O sea, vas al ginecólogo. Imagínate, llevas a tu hija al ginecólogo porque claro que tú eres una mamá moderna y entonces, ¿sabes qué? Llevas a tu hija al ginecólogo. Pero entonces, pues claro que la doctora o el ginecólogo o la persona que la está atendiendo, porque a veces es nada más la que llena la hojita, le hace preguntas, ¿no? Pero cuando va a llegar a la parte sexual, se las guarda.
Y entonces de pronto le dice, te voy a hacer tu revisión. Señora, ¿se puede quedar usted aquí sentadita, por favor? Porque voy a revisar a su hija, ¿no? Y tú dices, ok, aquí me quedo. Y Yogis me platica que cuando van a esa parte de allá, lo primero que pregunta la ginecóloga o la persona que está llenando la hojita es, ¿y eres virgen? En el mejor de los casos, de esa manera así de educada, ¿eh? Porque a Yogis le ha tocado que le pregunten de una manera No, mucho más brusca. Ajá, Pero también ahí existe entonces la presión social, porque ven en su expediente, tiene 28 años, ahí está, ya no es virgen. O sea, ¿qué me va a decir a mí? Y no le creen, o sí le creen, bueno, no sé. Está ventilando aquí. No, pero sí me pasó que sí fui una vez con una ginecóloga y sí cuando me preguntó que si era virgen, yo en ese entonces sí era virgen y entonces fue como, no me creía. ¿Cómo? Y O yo, sea, sí. no, ¿cómo? O sea, ya, no, Sí, ya sabes, como... de verdad no me creía y sí fue horrible decir, güey, ¿qué te importa si tengo 18, 20 o 50 años y soy virgen? O sea, ¿por qué me lo tienes que preguntar así como si estuviera mal el que yo siga siendo virgen? Pero pues así las cosas y entonces sí sigue habiendo presión por seguir siendo virgen, por ya no ser virgen, ¿no? Y muchas veces lo que hablábamos de las conductas de riesgo, que muchas veces, Qué peligroso. no, o sea, tanto mujeres como hombres puede ser que al darse cuenta que todos sus amigos ya tuvieron relaciones y demás, entonces se sientan presionadas de decir, híjole, no quiero ser la única, y entonces a lo mejor van y se acuestan con el primero que se les pone enfrente, nada más por poner la palomita de, ya no soy la, No, no. ya cumplí y ya no soy la única del grupo y sabes que, como dices, puede ser una experiencia terrible porque si no lo estás haciendo con alguien que te cuide, que te quiera, que te respete, bla, bla, si de por sí la primera vez no es tan color de rosa como en las películas, pues peor va a ser si lo haces con alguien que Pero no. sabes, yo por ejemplo también que he oído y que me parece patético, o sea, ¿cómo? Tienes 24 años o los amigos, ¿cómo? ¿No te has acostado? No, o sea, mañana te llevo con unas putas, porque así Sí. les dicen, ¿no? Porque bueno, no puede ser que no hayas tenido una experiencia de esas, o sea, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué? Exacto, como que no hay respeto al tiempo individual de cada quien y al No, proceso de cada quien, o sea, no. Pero ese es el problema, que nos seguimos comparando con los que nos rodean y justo muchas veces terminamos cediendo a la presión social y no está bien. y no está bien, Otro ¿no? foco rojo. Otro foco rojo. Otro tema que también podría generar presión social es la parte de la sexualidad. O sea, ya hablamos como de iniciar tu vida sexual y dejar de ser virgen o no. Pero en sí la sexualidad creo que, como sabemos, es un tema tabú y ya dedicaremos un capítulo exclusivo a eso. Pero hay mucha presión social o sea, antes sabemos que quizá no había tanta libertad y todo, pero ahora que hay más libertad, también es muy juzgado y también hay mucha presión social de si tienes muchas parejas, si vas y te acuestas con el primero o si pasa la Es vida que y eso sí no. lo tienes que hablar tú, porque en mi época, por supuesto que no pasabas, no ibas al antro y saliendo del antro con el que conocías ibas y te acostabas. O sea, eso en mi época, por lo menos en mi círculo de mis amistades, no pasaba, no es algo de lo que yo pueda hablar. Pero sí veo hoy a las chavas que acaban de conocer al cuate y saliendo del antro se van y se acuestan con él y al día siguiente no se acuerdan ni del nombre del cuate. Por eso, pero bueno, ya dijimos que nosotros no vamos a juzgar, pero sí existe como esa presión y sí mucho juzgar, ¿no? Esta mayor libertad sexual, o incluso hay mucha presión por alcanzar ciertos estándares dentro de la sexualidad, de, no sé, en cuanto a orgasmos, en cuanto a ciertas cosas que generan obviamente presión para la pareja de híjole, no estoy cumpliendo como tal, no sé, o sea, no, que meten mucha presión a la relación sexual en sí y que entonces incluso pues esa se puede ver afectada por toda esta presión que traes en la cabeza de y tengo que cumplir y tengo que aguantar y Pero tengo que lograr que tenga orgasmo y tengo Pero que y es que tengo que y también, tengo que. y también ahí vuelvo a lo mismo, así son las películas, y ya no las de Pero Disney, no, Yogis, sino las películas que ves ahora,
Bueno, o sea, son unos orgasmos y son unas cosas verdaderamente que yo digo, wow, fenomenales. Pero en la vida de todos los días no pasa así como pasa. Pero es justo lo que decíamos, todo esto a lo que nos estamos enfrentando y todos estos estímulos, por supuesto que son los que de alguna forma te llevan a la presión social de tiene que salir como en las películas. Y si no sale como en la película y si no sale como en el porno, entonces... No, y ya dejan las porno. Yo he visto unas buenísimas donde una buenísima que vi con Richard Gere y a donde la chava en la puerta del baño y el chavo la carga y toda la pasión y yo digo, puta, para que a mí me carguen, pues le ronca porque estoy bien grande. Entonces sabes que tampoco hay tanta flexibilidad. Entonces sí dices, ¿por qué yo no he tenido esas que salen en la película, verdad? ¿Por qué no me han cargado así? Y a lo mejor hasta le exiges a tu esposo de cárgame y bueno, van a tener un accidente porque eso no es tan fácil que se dé, pero es la presión y es lo que te enseña a ver el mundo en las relaciones sexuales, ¿no? Entonces tienes más expectativas de lo que en realidad son, ¿no? Y te frustras. Y también está como la presión social en cuanto a tú conocerte y temas como la masturbación y cosas así, es que obviamente, y tú siempre lo has manejado como pues es importante conocerte y tal, pero pues es algo que también puede llegar a estar muy juzgado por la sociedad o no, entonces también puede haber presión social en cuanto a esa parte, ¿no? O sea, en sí, en cuanto a la sexualidad hay mucha presión. Sigue, pues, ser mamá, ¿no? Y si no te has casado a cierta edad, pues ya puede ser que hasta estés quedada o pues sientas como decíamos, la presión de, pues ya todas mis amigas se casaron, ¿no? ¿Qué onda conmigo, no? De ser mamá, la presión, en tu caso yo creo que fue fuerte. Yo sí solo puedo decirles que en mi caso la presión por todos lados fue fuerte. Me acuerdo perfecto que mi papá cada sábado que yo llegaba me decía, ¿y que ya puedo ir a la tienda a comprar la ropita de bebé? Y entonces yo le decía, espérate otro mes, papi. Y así, y yo me tardé 8 años en poderme embarazar. Entonces imagínate que yo creo que yo cuando tenía como 4 años de casada hablé muy seriamente con mi papá, que era el que ejercía un poco más de presión, y le dije, pa, ¿qué te parece si yo te aviso el día que puedas comprar las cosas, ¿no? Porque pues no quedas embarazada, ya de por sí te sientes con una frustración espantosa y además la presión. Cuando dejas de ver a tus amigas y las vuelves a encontrar porque hubo un desayuno de generación o algo, ¿y qué? ¿Tú cuántos hijos tienes? Pues no, es que no tengo hijos todavía. Pero ¿y por qué? Y entonces te sientes como obligada a tener que dar explicaciones de algo que a lo mejor es muy íntimo y que tú no quieres contar que tienes endometriosis y que no has podido y que has tenido que hacer miles de tratamientos. Entonces la presión social para tener un hijo es horrible y yo les puedo contar que ya a punto de dar a luz, de dar a luz, mi ginecólogo me presentó con el pediatra y le dijo, mujer estéril con infertilidad de 8 años. Y yo le iba a decir, óyeme, güey, ¿qué te pasa? Ni soy estéril, ni estoy infértil. O sea, ya voy a tener un hijo, pero así me tenía catalogada en su foldercito, ¿no? Como una mujer estéril e infértil, y así me presentó con mi pediatra y yo a 2 minutos de dar a luz. Entonces, sí, la presión es fuerte, sí, la presión de ya fuiste a ver al doctor y ya fuiste al otro doctor y sabes que te voy a dar la tarjetita de este doctor porque este es buenísimo. Yo tengo una amiga que inclusive me dijo, de regalo de bodas quiero que me des el ir a ver a este doctor porque es maravilloso. Y bendito sea Dios porque fue con el que logré el embarazo, ¿no? Pero esa presión de que te casaste y que no puedes tener bebés, híjole, yo no se la deseo a nadie. De verdad, fueron unos años bien complicados en esa parte. Y por otro lado, fíjate, había amigas que se embarazaban y entonces me lo ocultaban. No me querían decir que estaban embarazadas porque decían, ¿cómo voy a decirle que está embarazada, que estoy embarazada cuando ella no ha podido, ¿no? Entonces, sí, es complicado y como tú dices, luego ya no empatas, ¿no? Porque vas a las reuniones y lo único que oyes son pañales, biberones y esas cosas. Hoy me pasa igual un poco con mis amigas que ya son abuelas, que los videos son de abuelas, que hablan de sus nietos, que todo es de sus nietos y pues
hay dos amigas y yo que no tenemos nietos y decimos, les vamos a mandar el video del colibrí que tengo, ¿verdad? Porque pues ni a perrito No, llevo. pero entonces ahí está fuerte la presión porque no solo es, digamos, a mí por casarme, sino también es a ti porque yo no me he casado y a ti porque no te he Porque no dado tengo nietos, nietos. ¿no? O Sí, sí, sea, sí. Entonces, por todos entonces, lados hay presión. y en todas las edades y en todas las Sí, facetas y en todas está las todo, ¿no? cañón. Y ya habla tu niño cuando nacieron, ¿no? Exacto, sí, y presión social porque tu hijo sea perfecto en todo Ajá, sentido sí. y cumpla y como decimos, ya cuando creces y ya sacó buenas calificaciones y también empieza la presión por ahí, pero también tú como mamá de ser la mejor, ¿no? Y te sientes tú presionada de tener que cumplir con ciertas cosas en tu faceta de mamá para encajar en lo que es ser mamá según la Ah, sí, sociedad. porque si se te ocurre ser una gran profesionista y dejar a tus hijos encargados o en una guardería, no estás cumpliendo, o por lo menos no cumplías en mi época. Uh-huh. Yo creo que en este es diferente, pero en mi época no cumplías con los estándares de lo que era ser una buena mamá. Una buena mamá dejaba de trabajar para dedicarse a sus hijos. Y si tú querías ser profesionista exitosa, pues o te dedicabas a eso y eras una mala mamá y eras una buena profesionista, pero la combinación de los dos, conozco casos muy exitosos, pero conozco otros casos en donde verdaderamente dejó de trabajar por la presión social que tenía de sus suegros, por ejemplo, de sus papás y del esposo, obviamente. Exacto, como que está esa presión de dedicarte al 100% a tus hijos y si decides que quieres tener más aspectos de tu vida porque se vale y es sano, pues había presión en ese sentido, ¿no? Y también si decides balancear y tener como esos dos aspectos, también está la presión de ser la mejor mamá, pero también la mejor profesionista y a ver cómo le haces, Y ¿no? bueno, habemos mujeres que sí lo hemos llegado a lograr y que de repente cuando tus hijos ya tienen cierta edad, dices, ¿sabes qué? Puedo perfectamente bien tener un trabajo a lo mejor de medio tiempo o de medio tiempo hasta las 5 y trabajar porque sabes que tus hijos pues ya están en una edad en donde ya no necesitan tanto de ti, ¿no? A lo mejor es cuando van en secundaria y entonces dices, ya puedo dedicarme un poco más a mis cosas y es cuando yo les platicaba que me metí a trabajar en el centro Kim, ¿no? Y después pues buscas trabajos en tu casa para estar en tu casa, pues no sé, para lo que se ofrezca, ¿no? Uh-huh. Y ahora, obviamente en todas las épocas seguro se daba que hubiera quien no quisiera tener hijos, pero como que en esta sociedad ser mujer es sinónimo de ser mamá. Y entonces cuando tú decides que no quieres ser mamá, que no quieres tener hijos, que ese no es tu proyecto de vida, hay una presión social enorme y eres sumamente juzgada y sumamente incluso hasta atacada de cómo. O sea, no, no, no. O sea, según la sociedad para ser plena y ser realmente mujer tienes que ser mamá, ¿no? Entonces, creo que sí es complicado para las que deciden que no quieren ser mamás. Y ahí es por decisión propia, pero quizá también las que por naturaleza, aunque lo quisieran, no pudieron ser mamás, ahí yo creo la presión está todavía más fuerte, porque si es algo que en tu caso, digamos, buscabas, y pues la presión enorme, tanto tuya como de la sociedad, pues estaba ahí presente, pero pues creo que ahora son cada vez más las mujeres que deciden por voluntad propia Y no en ser mi mamás caso, y la presión está fuerte. y en mi caso hasta causabas lástima, ¿no? Ay, pobrecita, es que no puede tener hijos. Entonces también esa parte es súper incómoda al vivirla, porque además de la presión que tienes, o sea, tú no quieres ser la víctima de nadie, y no quieres que te vean como, ay, pobrecita, ni que te pobreteen. O sea, son circunstancias de la vida. Claro. Yo tuve la fortuna de sí poder tener dos hijos y se lo agradezco todos los días a Dios, pero hay personas que lo intentan y no lo logran. Entonces, más empatía y menos juicio, ¿no? Claro. Bueno, eso en la parte de la maternidad, pero ahora en la parte de trabajo, ¿no? Ya platicamos sobre estudiar y cómo quizá entre más estudies se supone que mejor trabajo y mejor sueldo tendrías, pero entonces también hay una presión social enorme por tener un buen trabajo, por ser exitoso en tu trabajo, por ser el mejor, por
ganar súper bien en tu trabajo, ser estable, ¿no? También se espera que seas estable, que tengas buena relación con tu equipo de trabajo, que, o sea, todo. Y hacer dinámicas para tener, ¿no? O sea, hay conferencias de motivando al grupo, ¿no? Para que sea un equipo de trabajo mejor. Y también un poco es la parte de, ya dijiste, del dinero, pero también es la parte de qué voy a hacer si ya no puedo subir más de puesto, porque el que sigue es el dueño de la empresa. Exacto, Y como entonces ya el escalón que sigue ya no hay, entonces sabes que aunque te guste mucho tu trabajo, vas a tener que renunciar a él para ir a buscar otro lugar donde puedas crecer más, ¿no? Entonces, no, y la presión es social fuertísima. ahí quizá de renunciar, ¿no? Exacto, la presión social que existe renunciar. en torno a renunciar y volver a empezar desde cero en otro lado, o sea, hay mucha presión en esa parte, o la gente como emprendedora, ahora que está tanto y que, como lo dijimos, somos una generación, los millennials, de emprendedores, la parte de emprender tu propio negocio, también hay una presión social enorme en cuanto a eso, por quizá el riesgo que implique o lo difícil que es de pronto empezar tu negocio propio. Entonces, mucha presión ahí también. Es que en todos lados, si te pones a ver, Yogi, la Sí, presión no, por social eso, nunca está acabaríamos. enorme. Yo más bien diría que a lo que nos deberíamos de enfocar es abusados. Siempre va a existir esa presión social, pero saben que no hagan caso. O sea, cada quien, ahora sí que cada quien sus cubas y cada quien lo que quiere y cada quien como quiere desarrollarse y que no sientan que tienen que cambiar de trabajo, que tienen que buscar otros horizontes solamente por que la presión social te va arrastrando a cosas inimaginables para ti que a lo mejor ni las has querido. No, y a lo mejor que hasta te ponen como en riesgo de salud. Por ejemplo, últimamente se ha hecho como una normalidad el estar en chinga. O sea, ¿eso qué significa, Yogis? El estar todo el tiempo, el tener que estar todo el tiempo ocupado, ¿no? Entonces se ha normalizado y si no estás en chinga, entonces es que no eres productivo, que no trabajas, que cómo es posible que tengas tiempo libre. No, o sea, y ¿sabes qué? El problema de estar en chinga es que son unos niveles altísimos de estrés, niveles altísimos de ansiedad, de cansancio, de tantas cosas que empiezas a tomar porque como que el tiempo libre lo ven como improductividad. El tiempo libre no es para descansar, para ser productivo mentalmente o intelectualmente, sino que es, qué flojonazo es este. Se ha como desvirtuado. No, se ha hecho ver, te digo, el estar todo el tiempo ocupado como sinónimo de productividad y de éxito y al contrario, ¿no? Entonces existe esta presión de tener que estar en 1000 actividades todo el tiempo y sí, y que te pregunten qué haces y sí, estoy súper ocupada y trabajando bien chinga y no sé qué, y por dentro te estás muriendo, pero es que es lo que la sociedad espera de ti, que tú estés a tope, ocupadísima todo el tiempo. Y además, ya sabes. Y que puedas sola, porque pedir ayuda, ¿cómo crees? Y si alguien sabe que no tienes un trabajo fijo, pero que trabajas en millones de cosas en tu casa, porque haces millones de cosas en tu casa y que tienes tu negocio en tu casa y que haces cosas en tu casa y que a lo mejor cocinas y haces pasteles o lo de mis tarjetas o ya sabes, o das terapias de tanatología o lo que sea, la gente no lo ve como un trabajo porque pues estás en tu casa y lo estás haciendo desde tu casa. Entonces la presión es, no, es que si buscaras un trabajo sería más fácil, estarías mucho más sana, te sentirías mejor, tendrías más tiempo para dejar de pensar en pendejadas y entonces podrías estar más ocupada. Y no es verdad. O sea, además a los 62 años, que me digan quién te contrata en un trabajo cuando contratan a los de 28. Eso, la presión también de la edad, ¿no? Es imposible, y menos si has dejado de tener una trayectoria de trabajo porque te dedicaste a ser mamá. Cuando regresas y quieres empezar a trabajar, tu currículum tiene unos espacios grandísimos, ¿no? Hasta hay un post que me encanta. ¿Y usted qué hizo en ese tiempo? Pues fui doctora, fui psicóloga, me dediqué a las finanzas, porque eso es a lo que te dedicas cuando eres mamá, pero la gente no lo potencializa ni lo comercializa como es un trabajo como de cualquiera. Otro, claro. Ajá.
te digo, también la parte de intentar mantener un equilibrio en todas las facetas de tu No, vida, pues sí, ¿no? O padre, sea, de ¿no? tener una relación, pero trabajar, pero tener hijos, pero tener hobbies, pero ir al gimnasio y ser fit, y entonces, ¿no? Y es una presión social enorme por cumplir todo Y esto, tener buen cuerpo, se te por eso, olvidó. por estar en chinga, por hacerlo todo sola, o sea, presión social enorme de cómo vas a pedir ayuda, cómo vas a ir al psicólogo, cómo vas a ir a terapia, o sea, ¿no? Entonces es una presión social terrible de sentir que tienes tú sola que poder con todo y hacer todo, y hay de ti con que pidas ayuda y demás, porque entonces... Y yo creo que uno de los temas que deberíamos de tocar más adelante es los ataques de pánico y la angustia que te dan precisamente por toda esta presión de la que hoy estamos hablando, ¿no? Que te Exacto. paralizan. Y englobada esta parte laboral y económica y todo, o sea, la presión social de tener casa, de tener coche, de Ah, tener claro. cosas ya propias, que como lo mencioné en algún capítulo, por supuesto que en esta época es muy complicado y ya no se puede tan fácil como antes tener propiedades. Y entonces es una presión, y tú justo lo dijiste en el capítulo anterior, como los hombres de Ajá, pronto sienten exacto. esta presión terrible de, híjole, ¿no? ¿Cómo nos vamos a casar? Sí, para casarnos tenemos Necesitamos que tener casa, departamento, coche, exacto. ¿no? Ujú, ujú. Entonces es una presión terrible, y entonces también ahí entra la presión terrible de dónde vives. Y entonces si a cierta edad sigues viviendo en casa de tus papás, ¿cómo crees que haces ahí? Ya salte. Y a ti como papá te dicen, pero ¿qué hacen tus hijos en tu casa? Pero si ya deberían de haber volado hace años. O sea, ¿por Claro, qué los sigues manteniendo? O sea, no. ¿por qué están ahí? O incluso de papás a hijos, sí me dio la presión de, o sea, ya no tendrías que estar aquí, ¿no? Ujú. Pero pues hay muchos factores detrás de quienes siguen viviendo en casa de sus papás, porque obviamente no es tan sencillo, pero también hay presión social de si vives solo, también está la presión de si vives con tu novio y no te has casado, ¿no? Entonces, cualquiera que sea tu decisión en la vida, siempre va a haber juicios y siempre va a estar la presión de cómo estás haciendo eso y no lo otro, ¿no? Entonces, Pero bueno, Yogis, yo creo que tenemos que concluir y yo creo que sería importante que llegáramos a una conclusión. Mi punto de vista es los focos rojos que les dije, o sea, hay que estar muy atentos a no estar presionando a las personas que están a nuestro alrededor en cosas que ni nos incumben. ¿Por qué no mejor te ocupas de tu vida y de sacarla adelante y no estás preocupándote de si ya se casó, si ya engordó, si ya se puso boobies, si ya superó las pompas, si ya tiene un mejor trabajo, si ya se va a ir a vivir fuera de México, si ya se divorció? O sea, porque ¿quiénes somos nosotros para ejercer esa presión? Y si nosotros estamos haciendo un programa de presión social, seríamos las primeras que tendríamos que dar como el ejemplo de no hacer esas cosas que lo único que van a causar de verdad es una angustia y una impotencia a la persona que vive contigo o a tus seres que están alrededor, ¿no? exacto, entonces es tratar de, pues, reforzar, yo creo, reforzar la seguridad y la independencia individual y como tus creencias propias, pero siempre manteniendo como esta parte de respeto social, pero sabiendo que lo más importante es no olvidarnos de nosotros mismos, ¿no? De realmente aprender a conocerte, a saber qué es lo que quieres, qué es lo que piensas, qué es lo que te gusta, qué estás dispuesto a hacer, qué no estás dispuesto a hacer, y tratar de mantenerte fiel a esa parte. Y yo creo que, como decías, todo eso empieza obviamente en casa. Entonces es importantísimo que desde los primeros años de vida eduquemos en valores y fortalezcamos esta autoestima, ¿no? Porque justo vimos que una de las causas para ceder a la presión social es la autoestima baja, ¿no? Entonces, desde chiquitos, enseñarles valores, enseñarles a ser fieles a ellos mismos, a fortalecer su autoestima, y todo esto para que logren hacer frente a la presión social adecuadamente, porque la presión social siempre va a estar, tristemente siempre va a estar, y por supuesto que ahora cada vez se lucha más por romper estereotipos y cambiar y ser más una sociedad mucho más incluyente, mucho más en favor Flexible. Uh-huh. a la diversidad, pero de todas maneras es un camino muy largo que todavía falta por seguir luchando. Entonces pues sí es importante pues empezar
desde casa y pues sí echarnos un clavado hacia nosotros para no dejar y no ceder frente a la presión social, pero tampoco para ser los que ejerzamos esta presión social Exacto. hacia los que nos rodean. Y yo creo que algo es bien importante, no confundamos los valores que son como intrínsecos del ser humano, que son como cualidades y potencialidades que tienes, que son como el respeto, la generosidad, el saber dar y eso, que no los confundamos y que pensemos que por hablar de ellos porque somos muy religiosas, ¿no? Porque antes te los manejaban como en una sola línea. No, hoy aparten a la religión, pónganla de un ladito y vean que los valores son los que hacen que los seres humanos seamos mucho mejor personas y que tenemos que educar a nuestros hijos con valores desde el primer día que nacen, ¿no? Con el valor del respeto, con el valor del amor, de la generosidad, de la empatía, de la sororidad, como se dice ahora, de la resiliencia, de tantas palabras que yo no conocía y que he ido viendo, pero también con el de la esperanza, con el de la fe, con el del amor, con el de estar para el otro cuando lo necesita. Y pues yo acabaría con eso, Yogis, que los valores son fundamentales y que si los tenemos bien plantados y si los aplicamos en nuestra vida, vamos a ser mucho más empáticos, vamos a dejar de estar ejerciendo presión a las demás personas, que no es algo que nos toque, ¿no? Ya de por sí ellas cargan con sus propias presiones, como para que además nosotros pongamos más presión en ciertas áreas, ¿no? Exactamente, entonces pues bueno, ojalá les haya gustado este programa, este capítulo, y nos va a encantar escuchar sus comentarios al respecto, sus experiencias, ¿no? También en torno a la presión social que quizá hayan ustedes vivido en ciertos aspectos de su vida, o que quizás sin darnos cuenta también nosotros hemos ejercido presión en la gente que nos rodea, ¿no? Entonces, pues les dejamos de tarea esta parte de cuestionarse, pues si ustedes han cedido frente a la presión social y qué podrían hacer para ser más fieles a ustedes mismos y también cuestionarse si estamos presionando a los demás y cómo poder parar eso. Sí, porque nos faltó, por ejemplo, hablar un poco de lo de las drogas y del alcohol, cómo esa presión social te lleva a tomar decisiones que no te gustan, ¿no? Y nos faltaron mil bueno, cosas, o sea, muchas. sería padrísimo también escuchar la parte de presión social de hombres, ¿no? Claro. O sea, la presión social a la que los hombres se ven sometidos. Ajá. También es muy fuerte, de ser proveedor, de ser masculino, de ser fuerte, y entonces si no te gusta el fútbol, y entonces si lloras, y entonces, ¿no? Y tener que ser el sostén de una familia, y no, es una cosa terrible que nunca acabaríamos, pero bueno, pues ojalá lo hayan disfrutado y ojalá puedan reflexionar al respecto de este tema tan importante y que tanto daño nos hace a todos, y ojalá podamos pues desde nuestro lugar en el mundo poner un granito de harina para disminuir todos estos prejuicios y presiones que le generamos a los demás. Y pues bueno, muchas gracias por escucharnos y nos vemos el siguiente miércoles con un nuevo tema. Así es, y pues muchas gracias, para nosotros es un gusto poder aportar algo y hacer un cambio, primero en nosotros y que les sirva para que ustedes reflexionen, como dice Yogis, y podamos hacer de este mundo un mundo mejor. Gracias, adiós, besos. Gracias por acompañarnos en este capítulo. Esperemos lo hayas disfrutado. Fue con todo nuestro cariño. Nos vemos el siguiente miércoles con otro nuevo capítulo.